Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, tiene una gran capacidad para analizar el cine religioso y cómo esos personajes se relacionan con Dios, que es la wifi que nunca falla, y es capaz de mirar desde lo alto como si de un dron se tratara o desde el mismísimo Águila de San Juan. Responde al nombre de Alzola, Pablo Alzola, y es el autor del Silencio de Dios en el cine, de Ediciones Cristiandad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, tengo la curiosidad por saber cómo surgió la oportunidad de que Eduardo Torres Dulce escribiera el prólogo de tu libro. Vale, pues realmente surgió porque desde hace ya un tiempo escucho el programa de radio que él hace junto con José Luis García, Luis Herrero, Luis Alberto de Cuenca y alguno más, Cowboys de Medianoche. Sí. Y bueno, cuando escribía el libro y un poco al final, ir finalizándolo, pensé en él y a través de un amigo que a su vez conoce a Luis Herrero, le hice llegar el manuscrito a este amigo, él se lo dio a Luis Herrero se lo dio a Eduardo y bueno, un poco como una historia de espías, ¿no? Al final le llegó el paquete y después de un tiempo, supongo que lo estuvo mirando, pues aceptó escribirlo y pidió una fecha para enviarlo y bueno, así fue y nada, yo muy contento, la verdad, con que Eduardo Torres Dulce haya hecho el prólogo. Estuve con él hace como un mes más o menos, que yo no le conocía personalmente. Sí. Y la verdad es que es una persona muy, muy amable, muy cercana, muy, muy simpática y nada, yo encantado, ha sido una suerte. Sí, yo he entrevistado a todos los cowboys, los más famosos, Sí. los he entrevistado en mi programa. Y Qué bueno. A Torres Dulce lo he entrevistado 2 veces y la verdad que fue súper simpático, súper amable, con un nivel de talento como persona que sabe mucho de derecho. Resulta Una persona muy culta, con una gran memoria también. Sí. Y sí. Y aficionado a las novelas del oeste, que a mí también me gustan mucho. Ah, qué bueno. Bueno, el libro está plagado de frases que desde luego se pueden aplicar a la vida, como una a la que hace referencia, pues te refiere a Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que dice que el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Y la verdad que pensándolo bien, o incluso en 30 segundos, si tienes una cierta espiritualidad en tu corazón, yo creo que es la realidad. Cuando estás pensando en el pasado, te pones negro por los errores que has cometido y cuando piensas en el futuro, te llega la incertidumbre. Sí, esa cita aparece en el capítulo sobre la conciencia, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Y efectivamente no, o sea, yo la tenía en la cabeza, pero la idea me la dio un amigo mío, porque tengo que decir que este libro también tiene el apoyo de muchas otras personas que me han ayudado, ¿no? Y a las que les he dado a leer algunos capítulos para que me sugirieran ideas y correcciones. Y con un amigo que es profesor de filosofía, Javier Sánchez Collado, él me sugirió esta idea de que la ayuda de Dios cuando viene en el momento presente, ¿no? No es algo que se pueda aprovisionar como si fuera en un almacén, ¿no? Como si uno pudiera acumular esas ayudas, ¿no? Solamente viene en el momento presente. Y él me planteaba esta idea en relación con la película Vida Oculta de Malick. Sí. Y yo me acordé de que Lewis decía algo parecido en Cartas del Diablo a su sobrino, que lo he leído un par de veces. Y efectivamente busqué la cita y ahí estaba. Y encaja bastante bien. Sí. O sea que tú eres de los que subrayan los libros, como yo. Algunos sí. Si son míos, desde luego, con lápiz, pero sí, los subrayo. Bueno, pues tras la lectura del libro uno tiene la sensación de que estamos ante una persona que vive la fe con alegría y profundidad.
¿Me equivoco o estoy acertando al afirmar eso? Bueno, a ver, yo creo que sí, que tengo fe, bueno, que lo considero un regalo de Dios. No tengo contacto directo con Dios, como has dicho en la introducción. Sí, bueno, esa era una pequeña Eso, broma para enlazar un poquito con el libro. sí, pero no, sí, yo soy católico y, y vivo mi fe a diario. Y bueno, realmente pues mi interés en escribir este libro va un poco por ahí, lo cuento en la introducción, que pues al final las películas que uno ve están muy relacionadas con cómo entiende uno la vida. Bueno, no necesariamente, pero se pueden relacionar, ¿no? Y cosas que uno ve en el cine las puede conectar con su propia vida y con, pues en este caso, con cómo vive y cómo entiende la fe. Y sí, es que de aquí surge gran parte de mi interés por este libro, que yo desde hace tiempo, ya pues tiempo cuando estaba estudiando la carrera, veía algunas de estas películas como pues de Dioses y Hombres o El Árbol de la Vida o Cartas al Padre Jacob, ¿no? Algunas de las que salen en el libro. Sí. Y yo pensaba para mis adentros, joder, qué películas más interesantes, porque no son películas que estén, digamos, como al servicio de un mensaje, ¿no? No son películas empeñadas en colocar un mensaje, sino que son películas que utilizan muy bien el lenguaje del cine y que tratan al espectador como a alguien inteligente y simplemente sugieren de formas muy sutiles y muy elegantes preguntas súper interesantes e ideas súper interesantes que tienen que ver con la fe. Entonces, bueno, pues desde luego que está muy conectado con que eso, con que yo tengo fe y eso, y vivo muchas de estas cosas desde esa perspectiva. Pues tengo que decir que yo de casi todas las películas de las que habla tengo escritas críticas y Sí. si me hubiese puesto un poquito a convertirla en libro, pues te hubiese hecho la competencia. Pero Mira, bueno, ahora, oye, nunca es tarde, sí, le sí, puedes dar ahí un poco de forma. sí, sí. Y bueno, también hablo de otro tipo de cine, ¿no? Pero es verdad que una vez al mes o cada mes y medio pues intento buscar este tipo de películas para enriquecer un Sí, poco a los oyentes que nos escuchan, que agradecen este tipo de producciones también, y luego mezclándolas pues con grandes producciones de Hollywood de buen nivel o de cine europeo y oriental que últimamente está de moda y la verdad que salen sí, películas sí, bastante interesantes. Luego veo que el libro lo ha dividido en varios capítulos y cada uno trata de hablar de un valor, de un tema importante sí, relacionado con la mayoría de las historias de sí. este libro, que tiene mucho que ver con la fe, como tú decías, el amor y la esperanza. Sí, la estructura del libro pues realmente salió de un modo bastante rápido en mi cabeza. Tengo que decir que este libro también surge, o sea, la posibilidad material de escribir este libro surge por la propuesta de la editorial de Ediciones Cristiandad. Cristiandad, sí. Sí, el matrimonio que lleva la editorial, que también lo mismo, a través de un amigo que les habló de mí, otro filósofo, ¿no? Sí, Jaime Soteras, les sí. habló de mí a Clara, que es principalmente la que lleva la editorial, junto con Joaquín, su marido. Ellos me propusieron escribir algo sobre cine y me dieron bastante libertad. Y yo les hice esta propuesta. Y ya en la propia propuesta inicial, la estructura que yo proponía para el libro era parecida. Luego algún orden algún orden de capítulo ha cambiado un poco. Yo pensé en que fuera una estructura, bueno, después de un capítulo introductorio que se llama Silencio, la estructura iba a empezar por capítulos que dieran prioridad a lo visual, porque el cine es un medio principalmente visual, ¿no? Sí. El sonido llega más tarde en su historia. Entonces, los primeros 3 capítulos, después de la introducción, son capítulos sobre todo visuales, ¿no? Paisajes, interiores y rostros, ¿no? Cómo a través de esas 3 imágenes, ¿no? Imágenes de paisajes, de espacios interiores y de rostros humanos, el cine nos sugiere
ideas y preguntas que tienen que ver con Dios. Después introduje un par de capítulos que hablaban más de conflictos de tipo narrativo, dramático, como son la duda religiosa, sí. y el conflicto relacionado con la conciencia. Y finalmente, pues se me ocurrieron 3 capítulos que anudan o resumen un poco lo que es la historia de la redención desde una perspectiva un poco bíblica o cristiana, ¿no? Que sería la creación, la muerte, entendida como sinónimo del mal, y luego la gracia. Inicialmente el orden era distinto. Entre estos últimos 3 capítulos era primero la muerte, luego la creación y luego la gracia. Pero claro, entendí, luego hablándolo también con otro amigo, Andrés Cárdenas, que vive en Roma y al que menciono también en el libro, él me ayuda a entender que tenía más sentido hablar primero de la creación, luego de la muerte, como sinónimo del mal, del pecado, y finalmente de la gracia. Entonces, esa es la estructura del libro. Bueno, pues si te parece empezamos con una película que yo tenía interés en hablar de ella, que es Las cartas al padre Jacob, de Klaus Haro, con eco a Dreyer y a Bergman, porque yo creo que es una película que una gran joya, y bueno, Dreyer tiene maravillas como Ordet, de la que también hablaremos, y por supuesto el juicio a Juana de Arco, que también está muy bien, y Bergman por supuesto tiene 2 películas muy buenas como Fresas salvajes, por ejemplo, o El séptimo sello. Y con respecto a las cartas al padre Jacob, me gustaría hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo funciona el cóctel Personas en peligro de exclusión, el amor incondicional y la frase de Florensky, su rostro ha pasado de ser una máscara endurecida a un semblante lleno de humanidad? Vale, ok, es como un modo muy rápido de resumir lo que digo yo de la película. Sí. Bueno, Cartas al padre Jacob es una película muy interesante que se parece, bueno, yo de este director, de Klaus Haro, director finlandés, he visto otras 2, que es la de La clase de esgrima, que es posterior, creo, y luego la de El artista anónimo, que también es posterior. Sí. Y todas tratan un tipo de protagonista, o bueno, a veces aparecen protagonistas similares, ¿no? Pero protagonistas que viven un poco en los márgenes y que están en riesgo de exclusión y son personajes especialmente débiles. Y en el caso del padre Jacob, tanto él como ella son 2 personajes que por distintos motivos están en los márgenes, ¿no? Son 2 personas marginadas, ¿no? Él es un pastor luterano a cuya iglesia no acude nadie y que está ciego, además, y necesita a alguien que le lea las cartas que le llegan y que le ayude a responderlas. Y ella es una mujer que, por una historia que conocemos después, pues ha estado en la cárcel y sale con la libertad condicional y hace servicios sociales, ¿no? Para ayudar a este pastor. Y pues bueno, son 2 personajes que por lo que han sufrido, ¿no? Se ve más claramente en ella, se crean como una coraza para protegerse frente a lo que les pueda ocurrir, y la película trata sobre cómo esas corazas, tanto por parte de ella como también por parte de él, porque al principio es un personaje, como digo en el libro, excesivamente paternalista, como un poco adoctrinador, ¿no? Como que siempre tiene la respuesta acertada, ¿no? La cita de la Biblia perfecta para solucionar algo, y cómo esos 2 personajes se van abriendo, ¿no? La coraza se les va cayendo y aparece el rostro de cada uno de ellos como realmente es, ¿no? El tema del rostro está bastante presente, y quizá al final, sobre todo en la última conversación que tienen, donde ella le cuenta al padre Jacob su historia, pues ahí el rostro tiene mucha fuerza y se ve que el rostro es como, pues eso, el espejo del alma, ¿no? Como se suele decir, el lenguaje más directo de la persona, de la intimidad de esa persona. Ya que estamos hablando un poco de la relación entre el cine clásico con el moderno, tenemos por ejemplo a Robert Bresson, que tiene 3 películas muy buenas: Diario de un cura rural, Pickpocket, que a mí me gusta mucho,
Y por supuesto un prisionero ha escapado, creo recordar que el título, y en el que dice algo que me ha llamado la atención, dice: su pasión espiritual tenía que ser una liberación para ellos. Sí, sí, a ver, realmente yo cuando Bresson aparece en varios capítulos del libro porque pues es un precedente súper importante dentro de este tipo de cine, junto con Bergman, Dreyer y otros. Sí, Entonces, yo cuando hablo de Bresson utilizo un poco como intermediario un libro que es un clásico para este tipo de cine y que es muy bueno, que está traducido al español, que se llama El estilo trascendental en el cine, de Paul Schrader, que también es guionista y director. sí, Y lo que dice Paul Schrader es que en las películas de Bresson, sobre todo en estas tres, encontramos a personajes que están encerrados de un modo u otro, viven dentro de una especie de prisión, que sería su mundo cotidiano, su mundo ordinario, y cómo a lo largo de la película las paredes de esa prisión pues se van a ir quebrando, sobre todo en un momento concreto de la acción se van a quebrar para abrirse a lo que está afuera, ¿no? Que sería el mundo invisible, el mundo de Dios, el mundo de lo trascendente. Y eso se materializa en las películas de Bresson a veces de forma muy literal, ¿no? Con la prisión. En el caso de un condenado a muerte se ha escapado, pues es un prisionero, literalmente, ¿no? O en el caso de Pickpocket también, ¿no? Porque al final acaban encerrándole en una prisión. En el caso del cura rural es más metafórico, ¿no? sí. Pero sí, el tema de cómo esos personajes son arrebatados por una, como dice Bresson y Paul Schrader, por una pasión espiritual, ¿no? Y que les hace salir de esa cárcel, ¿no? De ese mundo ordinario. Es verdad que, como también cuento en el libro, la interpretación de Paul Schrader está un poco condicionada por su propia espiritualidad, que es muy de sesgo calvinista, digamos, Sí, ¿no? Donde la gracia a veces parece tener un peso tan grande que anula la libertad humana, ¿no? Es como un torrente puede ser también incontenible. lo que nos encontramos en Ordet. Sí, bueno, en Ordet el tema del torrente de la gracia, hombre, sí, hay un milagro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Porque el milagro está más allá de lo que haga cualquier personaje, ¿no? Sí, Pero yo sí, te lo decía sí, sobre todo porque como esta película de Ordez es tan luminosa, además en el libro sí, de Telegramas Cinéfilos, que es que yo también me lo he leído, por eso me llamó la atención que sí, escogiese la cita, habla de la luz esta de Ordez, la sí, magia que tiene esa película y que incluso a personas que hemos entrevistado o conocidas que a lo mejor no son muy creyentes, valoran muy positivamente esta película y sobre todo al personaje de Inger, creo que era la mujer, sí, que Inger, una a las sí, dos familias, que se crean ahí unos diálogos que yo creo que esta es una película, Orde es una película que tú no puedes ver con 15 años ni con 20. La tienes que ver a partir de 30 para sí, comprender y darte cuenta de la profundidad y de lo que quiere contar este señor. Cuando uno ha vivido muchos más años, cuando empieza a darse cuenta de sí. los detalles tan interesantes y profundos que se encuentra uno en esta producción. Sí, bueno, yo también tengo que decir que la primera vez que vi Ordet fue antes, yo creo que tenía como 24 años o así, y ya o sea, ya con esa edad me impactó bastante porque creo que es una película que si le das una oportunidad, ¿no? Que en principio quizá pueda costar un poco, ¿no? Una película del año 55 en blanco y negro, muy teatral, pero si uno le da una oportunidad, impacta, ¿no? Y sobre todo, bueno, evidentemente la parte final. Pero sí, yo la he vuelto a ver luego después y sí, tiene mucha profundidad y como toda gran película, pues te habla de formas nuevas cada vez que la vuelves a ver, ¿no? Eh, Sí, es un personaje que interpreta esta mujer que parece un puente entre dos formas de pensar y de sí, vivir la fe y luego que también de alguna manera lo podíamos relacionar con el festín de Babette, que es un efectivamente. personaje muy luminoso
Sí, y que desde luego es un puente entre, por decirlo de alguna manera, la iglesia protestante y la alegría que, por ejemplo, en Francia, en Italia, en España o en Hispanoamérica sí. sentimos por Jesús, María y todo lo relacionado con los evangelios. Sí, sí, bueno, desde luego la conexión entre Ordet y el Festín de Babet a mí me parece, bueno, no lo he visto en ninguna entrevista, digamos, que el director de Gabriel Axel, el del Festín de Babet, lo dijera, aunque seguro que lo hizo en alguna parte, pero ya solamente viendo las dos películas, toda la puesta en escena, el hecho de que algunos actores que aparecían en Ordet aparezcan en el Festín de Babet. Luego, el protagonismo de la gracia, ¿no? Que incluso en el Festín de Babet se verbaliza, ¿no? En el discurso del general, ¿no? Durante la cena. Sí, Me parece que hay claramente relaciones entre las dos y luego también el hecho de que la protagonista sea una mujer que una mujer discreta que trabaja en la casa, ¿no? Su principal ocupación es el hogar, ¿no? Las tareas del hogar sí, y cómo a través de su cariño, de su paciencia, de su amabilidad, principalmente de su cariño, ¿no? Y del cariño con el que hace las cosas y con el que trata a todos, va haciendo de puente entre todas las personas, ¿no? En el caso de Ordet, claramente hay un personaje que pertenece a un mundo, que es Johannes, sí, porque, bueno, incluso está un poco desquiciado, ¿no? Como dice su padre, que se ha vuelto loco de tanto leer a Kierkegaard. sí. Y luego está el marido de Inger, creo que se llama Mikkel, que no cree, ¿no? Entonces ella hace como de puente, ¿no? Al final el puente entre el que no cree y el que cree no es el argumento, ¿no? Un argumento tumbativo, sino que es el cariño, ¿no? El cariño de Inger. Y en el caso de Babette, pues como toda la comunidad, ¿no? Que vive en ese pueblo están enemistados, ¿no? Todos son rencorosos, se guardan todo tipo de rencores y de enfados. Y ella, a través de un acto de entrega, ¿no? Que es la cena, ¿no? Como ella Sí. se vuelca completamente en la cena, ¿no? Se gasta todo su dinero, pues hace que las vidas de ellos cambien y que se vuelvan a unir. Sí, sí, es Es muy, muy curioso que bonito. las películas más profundas del cine europeo sean Sí, precisamente de la cultura nórdica, sí, por lo menos las más conocidas, porque por ejemplo aquí Rafael Gil lo hace súper bien, Pablo Moreno pues es jovencillo, no tiene los medios que han tenido otros, las sí, películas italianas de la RAI, algunas como Prefiero el Paraíso sobre San Felipe Neri, sí, están muy bien. Pero es sí, verdad que las películas sí sí, que más han sido premiadas, que más han sido valoradas y de las sí. que más se ha hablado, casi todas son del norte de Europa. Sí, yo no sé, a ver, se podría teorizar mucho sobre esto, pero quizá en esas películas italianas o algunas españolas, ¿no? Como se han hecho últimamente sobre vidas de santos o sobre algún episodio relevante, ¿no? De la historia de la Iglesia, Sí, quizá me parece que hay una intención demasiado fuerte de transmitir un mensaje o de que un mensaje quede muy sí, claro eso y sí que puede llegue a ser, los sí, espectadores, sí, y creo que a veces el mensaje se come a la película. En cambio, en el caso de las películas de Dreyer o de las películas de Bergman o de Bresson, no hay o sea, no hay una intención de transmitir un mensaje como tan claro, ¿no? Sino más de hacer una película, de contar una historia, de desarrollar un drama. Yo creo que también a esto contribuye el hecho de que la vivencia que tienen estas personas, estos directores de la fe, a veces es un poco es peculiar o son directores que no tienen miedo a plantear dudas de forma como muy abierta y eso hace que la historia cobre un tono dramático, ¿no? Lo que hace que también sea una buena película. Algo que también va un poco unido quizá más a la fe protestante, ¿no? Que a veces es una fe un poco más atormentada, un sí. poco más dubitativa, ¿no? Donde la idea de Dios como el completamente otro o la idea de
el temor de Dios, ¿no? Está más presente, ¿no? Como se ve cuando uno lee a Kierkegaard, por ejemplo. Y yo creo que esa vivencia de la fe, que luego tendrá también sus peros, ¿no? O sus problemas, pero esa vivencia de la fe puede dar lugar a un dramatismo y también a unas imágenes, ¿no? De una sobriedad y también de una fuerza que igual en el sur de Europa no tenemos. Sí, sí. Bueno, hablando de un director con fuerza, con mirada potente, con grandes dotes, pues nos vamos a referir a Mel Gibson. Ay, Mel, ¿cómo te queremos, Mel? Ahora estamos deseando ver tu próxima película, porque aunque a veces este hombre pues pueda tener algún problema con el alcohol, que yo creo que ha sido su perdición, pues es un hombre que tiene películas maravillosas, muy expresivas, saca lo mejor de todo. A veces las imágenes son impactantes, pero bueno, es propio de su estilo. Autor de Braveheart, de La Pasión, de Apocalipto y especialmente de Hasta el último hombre. Y todos recordamos la célebre plegaria del protagonista, que lo hace súper bien, Andrew Garfield, a pesar de que hace de triste en Spider-Man, aquí hace de hombre feliz y entusiasta, que siempre pedía lo siguiente: por favor, Señor, ayúdame a que salve uno más. ¿Qué te parece esta peli? Pues es una película que tengo que confesar que hasta que no estaba yo con esto del libro, yo no la había visto, y cuando estaba haciendo el capítulo sobre la conciencia, pues vi muy claramente que tenía que incluirla, porque además dialoga mucho con las otras dos de ese capítulo, que son Silencio y Vida oculta. Quizá dialoga especialmente con Vida oculta, ¿no? Porque la situación del protagonista es algo parecida, ¿no? El tema de alistarse en el ejército o la posibilidad de hacerlo, un hombre casado, un hombre con principios cristianos. A mí la película me gustó bastante, me parece que es una película muy clásica, como digo en el libro, que tiene una estructura muy clara, ¿no? Al principio su vida en el pueblo, luego el entrenamiento militar y luego ya la batalla de Hacksaw Ridge, ahí en Okinawa, ¿no? Donde esté aquello. Sí. Y tiene una estructura muy clásica. El personaje también es un personaje, me parece, muy clásico, porque es un personaje íntegro, que no es un personaje con gran... Aunque sí que tiene alguna parte oscura, ¿no? Pero no es un personaje tan dubitativo, tan atormentado como puede ser el protagonista de Silencio, que curiosamente también, ¿no? También lo interpreta Andrew Garfield. Es verdad, sí. Sí, y en cambio en Hasta el último hombre es un personaje bastante íntegro, a pesar de todas las pruebas que él sufre y todo por lo que él pasa. Y es una película a mí me pareció muy bonita, muy interesante, también muy ingeniosa, porque en las entrevistas se ve que es una película que hicieron con relativamente pocos medios. Por ejemplo, todas las escenas de batalla parece que están rodadas en un escenario no muy extenso, y por eso hay tanto humo en todas las escenas de batalla, para que no se vea como muy lejos, ¿no? Porque no tenían tampoco un gran escenario, ¿no? Para la batalla. Pero me gusta mucho, el protagonista me parece muy interesante, y luego todo lo que dice Mel Gibson en las entrevistas, pues también es muy interesante, ¿no? Como él dice que el protagonista es como un salmón que nada a contracorriente, ¿no? Y que eso es lo que a él le interesaba retratar, ¿no? A alguien que, por seguir sus creencias y sus principios, nada a contracorriente. Sí. Bueno, pues hay que decir que yo por lo menos tuve la suerte de verla en pantalla grande, esta producción, y yo te digo que yo no me di cuenta de que ese escenario era tan pequeño, y la fotografía me pareció buenísima, de los mejores fotógrafos que hay. Yo no sé si Mel Gibson es fotógrafo o entiende fotografía, pero el que llevó la fotografía de la película, desde luego, lo bordó. Sí, visualmente las escenas de batalla son muy buenas, un poco truculentas a veces, pero sí.
Sí, son sí. muy buenas. Bueno, pues ya si te parece, para terminar, Sí. he encontrado una película provida rebuscando en tu libro y ahora Mm. que desde luego el tema de la vida parece que está cuestionado por culpa de las decisiones del Constitucional que a veces te hacen dudar de muchas cosas en este país. Sí. A mí me ha gustado mucho que haya hablado de esta peli, que yo no la he visto, pero tiene muy Mm. buena pinta. Y no sé si en un minuto o así pues nos puedes dar las pinceladas claves de la película Fortuna. Sí, pues lo mismo, Fortuna es una película a la que yo llegué cuando estaba haciendo este libro y la conocí por Filmin, vamos, por la plataforma Filmin, porque he utilizado mucho esta plataforma para ver algunas de las películas y me las sugería, bueno, aparecía como un título de cine religioso y, y efectivamente es una película muy interesante que bebe mucho de otras, evidentemente bebe de Ida, de Pavel Pawlikowski, y el director, que es un suizo, lo dice claramente en las entrevistas. Y sí, es una película que en un momento dado se plantea el tema del aborto, porque la protagonista es una chica de origen etíope que acaba, no se sabe muy bien cómo, refugiada pues en un albergue que está junto a un convento, bueno, junto a un monasterio de monjes católicos en los Alpes, por ahí. Y ella está embarazada y tiene miedo de, pues eso, de que la fuercen a abortar. Y efectivamente hay una escena en la que el asistente social le está hablando con el superior de la comunidad religiosa, que es Bruno Gantz, en uno de sus últimos papeles antes de fallecer. Y entonces Bruno Gantz, que hace, bueno, como gran actor que es, ¿no? Le dice al asistente social, más que darle un argumento como muy teórico, ¿no? Sobre por qué ella no debe abortar o no va a abortar, le dice, quizá hay razones profundas por las que ella quiera tener ese hijo que tú no comprendes, ¿no? Le dice creo recordar, ¿no? Le dice al asistente social. Entonces es muy bonito, ¿no? Porque no es una película que te dé un mensaje tumbativo, ¿no? Como a veces un poco impositivo, ¿no? Esto tiene que ser así o tiene que hacerse así, sino que toma al espectador de un modo más inteligente, ¿no? Como hace otra película, bueno, que no meto en el libro porque no viene al caso, ¿no? Pero la película de Juno, Sí, de Jason Reitman, sí. que es una película muy interesante, muy inteligente, y donde lo que se hace es invitar al espectador a que piense por qué abortar puede ser algo tan terrible. Y en el caso de Fortuna, pues es algo parecido. Se nos invita a que lo pensemos, a que lo reflexionemos, ¿no? Es una película muy interesante, sencilla, pero muy interesante. Bueno, ya si vamos a ir finalizando, nos ha encantado el libro El silencio de Dios en el cine. Además me alegra un montón de que para hablar de la libertad hayas escogido Un hombre para la eternidad, que es una de las grandes películas que todo aficionado al cine Sí, puede ver, que tiene una sí, profundidad bastante interesante, pero ya eso quien quiera pues que se acerque a tu libro y se entere vale. de las razones de las que por las que tú recomiendas esa película. Y luego para finalizar también me ha alegrado que hables de lo que significa el plano de Dios, que es ese plano que he visto desde arriba, que Sí. tiene el problema últimamente que cuando aparece en pantalla los niños piensan que es un dron y no se dan cuenta que es como la mirada de Dios. Entonces siempre hay que Ah, decirle, pues sí. cuando la cámara se echa hacia atrás o viene desde arriba hacia abajo, Sí, desde el aire hasta el suelo, o mira hacia atrás, pues quiere decir pues que Dios nos está cuidando desde el cielo o a veces está presente y nos cuida por dentro, y en otro tipo de películas pues la mirada es como como pasa con la filosofía de Descartes, es decir, un Dios que lo ve todo desde lejos y nunca sí, actúa, como los vigilantes de sí, Marvel, vamos. eso es. Como el relojero, ¿no? Sí, Como sí, dicen los filósofos modernos, ¿no? sí, Que ha sí, puesto en marcha el reloj y se ha ido. sí, sí. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias, Pablo Alzola, por tu libro de Ediciones No, Cristiandad. Me ha muchas gustado gracias a ti, mucho Víctor. hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.